Dios le bendiga, muchas bendiciones. El favor y la gracia de Dios nuestro Padre sea con cada uno de aquellos que nos están escuchando y viendo a través de este medio hasta donde Dios nos permita que nos escuchen. Hoy quiero una dirección de parte del Señor, un poquito tarde de lo acostumbrado, pero de seguro esta palabra nos va a bendecir y nos va a edificar y nos va a afirmar, ya que la palabra está diseñada para eso. Quiero compartir lo que dice la palabra del Señor. Quiero hablar sobre el tema el poder de la sangre. Y quiero tomar la escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Quiero leer del verso 26, 27 y 28. Y dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta el día en que yo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos leído esta parte donde nos habla sobre lo que Cristo constituyó, lo que se llama la Santa Cena. Jesús estableció esto incluso la misma noche en que el Señor iba a ser crucificado, la misma noche que iba a ser entregado, la misma noche en que después de la cena se fue a orar a Getsemaní. Él instituye lo que conocemos nosotros teológicamente y escrituralmente como la Santa Cena. Estaban celebrando los días de las Pascuas. Y permítanme recordar un poquito y explicar sobre lo que es en sí la Pascua. Porque la Pascua fue lo que se constituyó en el día o la noche, porque fue de noche, donde Israel iba a salir de Egipto. Dios le dio la orden a Moisés y le dijo a Moisés que separara un cordero para comérselo asado, y panes sin levadura y hierbas amargas. Entendemos que ese cordero representa a Cristo. La Biblia dice que cuando el profeta Juan vio a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que el Señor le dijo a Moisés que se lo comieran asado, era tipo de Jesús. Y la sangre de ese animal lo iban a poner en los dinteles, en las puertas, porque cuando pasaba el ángel, o se puede decir la peste o la muerte, aunque entró a la tierra de donde estaba Israel, por causa de la sangre, la muerte no entró a las casas. La muerte estaba fuera de las casas del pueblo de Israel. Estaban muriendo los hijos de Faraón, los primogénitos de Faraón, los primogénitos de los egipcios, los primogénitos de los animales. Entonces la historia dice que Dios le dio la orden que comieran el cordero asado. Y se preguntará: ¿por qué comer el cordero asado? Y había que comer todo el cordero. Incluso si habían familias que no podían comerse todo el cordero, tenían que invitar a otros familiares o vecinos para que ayuden a comer. La idea era de comerse todo el cordero, porque ese cordero es figura de Cristo. Y así como mandó a comer todo el cordero, nosotros cuando tenemos a Cristo no lo comemos a medias, porque Cristo dijo que era el pan. Y el que come de él no tendrá hambre jamás. Entonces ese cordero tipo de Cristo, que su sangre sirvió para dar cobertura, para dar protección, para que el mal, la muerte, no tocara
al pueblo de Dios. Esa es la palabra para este tiempo. Jesús, en el mismo día de la Pascua, donde se estaba celebrando, Él instituye lo que conocemos como la Santa Cena. Dice que estando en la mesa, comiendo, dice que Él tomó el pan, lo partió y se los dio a sus discípulos en la mesa. Y les dice a los discípulos: comed, comed porque este es mi cuerpo. Así como comieron el pueblo de Israel cuando iban a salir de Egipto, comieron. Imagínense que de noche también fue. Y esta celebración de la Santa Cena que Jesús hace también fue de noche, porque es la misma noche donde Él va a ser entregado. Entonces el Señor les parte el pan y les da de comer diciendo que ese es el cuerpo. Asimismo les mandó a comer panes sin levaduras, porque ese pan representaba también el cuerpo de Cristo. Ese pan también representa la palabra. Y cuando usted come de la palabra, usted vive por la palabra. Y cuando usted come la palabra y vive por la palabra lo guarda. Porque la palabra es Cristo. El Cristo, la palabra, el verbo se hizo carne. Alabado sea Cristo. Y como el verbo se hizo carne, se encarnó en una virgen llamada María, el verbo nace, el verbo crece, el verbo es vida y el verbo muere, el verbo resucita y el verbo está sentado a la diestra de Dios porque ese verbo es Cristo. Cristo constituye justo cuando es la celebración de la Pascua, Él constituye la Santa Cena y así la Pascua llega a su final porque la Pascua que celebraban los judíos era parte de la ley que Dios le dio a Moisés y era parte de ese tipo de costumbre que lo hacían cada año. Entonces eso fue reemplazado por la cena del Señor. Ahora el Señor establece y dice que hay que hacer esto siempre en memoria de Él. Y esto se practicaba. Permítame leerle un texto del libro de los Hechos, porque esto era una doctrina apostólica. La Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Celebraban la iglesia de la cual estaba pastoreada por los apóstoles en ese entonces, después del Pentecostés. Ellos tenían como doctrina la celebración de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la celebración de la Santa Cena es una institución muy sagrada también. Hay congregaciones que no la practican porque piensan que no se puede practicar ahora, pero eso es un error. Porque Jesús dijo que hay que hacer esto todas las veces que lo hagamos en memoria de Él. Y así como esa sangre de ese cordero, de ese animal, sirvió para que la muerte no tocara la casa del pueblo de Dios, asimismo en este tiempo, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para redimirnos, para justificarnos, para perdonarnos, pero esa sangre tiene el poder para darnos cobertura. Ahora que nosotros estamos en las casas, por causa de lo que está aconteciendo, es importante entender que si estamos en las casas y la muerte está rondeando, igual como le estaba rondeando la muerte fuera de las casas de Israel, la muerte está rondeando. Y así como la muerte rondea, la muerte no puede entrar a la casa de los hijos de Dios porque hay una sangre que los cubre. Por eso es importante que en este tiempo la dirección como ministro del Señor para la iglesia, para los ministros, para aquellos que me están escuchando, es que hagamos en nuestras casas la Santa Cena. Tomemos esta palabra porque cuando hacemos la Santa Cena estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, estamos recordando el pacto. El pacto se
activa sobre nosotros. Y este nuevo pacto, porque la Santa Cena representaba un nuevo pacto. Ya no había necesidad de sacrificar un animal como estaba en la ley, porque Cristo representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis dice que Cristo es el Cordero inmolado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que esto ya estaba en el pensamiento de Dios antes que el mundo fuera formado. Ya estaba en el pensamiento de Dios, ya estaba en la voluntad del Señor, que Cristo era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y que a través de la sangre le hemos vencido, dice el libro de Apocalipsis, que nosotros hemos vencido a través de la sangre. Porque la sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz, que aunque esa sangre ya no está en esa cruz, tampoco está la cruz, pero esa sangre que se derramó tiene un significado. Y esa sangre para nosotros que entendemos, los demonios también lo entienden, el diablo también lo entiende, que hay poder en la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús es el pacto de su iglesia con Cristo, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, no nos convertimos en evangélicos, no nos convertimos en simples creyentes. Pasamos a ser hijos de Dios por causa del pacto. Entramos en pacto con el Señor. No nos hicimos evangélicos, no. Nos hicimos hijos de Dios por un pacto que fue sellado con sangre. Esa sangre preciosa que salió del costado de Jesús. Porque así como Dios durmió a Adán y del costado de Adán sacó una Eva que figura de la iglesia. Porque cuando se habla de mujer se habla de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Entonces cuando Dios saca a Eva del costado de Adán, la Biblia dice que el postrer Adán, que es Cristo, que también cuando estuvo en la cruz y cuando iban a romperle las rodillas, porque era algo que se hacía para que mueran más rápido los que estaban en la crucifixión, no lo hicieron, porque había una escritura que tenía que cumplirse, que ningún hueso de él podía ser roto. Cogieron una lanza, traspasaron el costado de Jesús y le salió agua y sangre. Agua y sangre. Y ahí nace la iglesia. Así como en Adán, cuando lo duerme el Señor, así como en Adán sale Eva, así el postrer Adán, que es Cristo, también sale del costado de Jesús cuando fue traspasado con la lanza y le sale agua y sangre. Entonces ahí nace la iglesia. Porque usted y yo como iglesia del Señor hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y si la muerte está rondeando, las plagas están rondeando, la desgracia y las epidemias están rondeando, jamás de los jamás le tocará a los hijos de Dios, porque hay una sangre mayor que nos cubre. Por eso yo le exhorto a usted a hacer con su familia una santa cena. Hágalo con sus hijos. Hágalo con sus hijos. Tome el vino, tome el pan, cómprese un pan, pártalo en pedazos. Así como usted ha ido a los cultos y ha visto cómo se ha celebrado, hágalo usted en su casa. Dele gracias a Dios, porque la Biblia dice que esto hay que hacerlo en memoria de Él. Y también lo dice el apóstol Pablo, que también enseña sobre esto, sobre este tema muy interesante. Y yo quisiera leer lo que está en 1 Corintios capítulo 11, el verso 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, entregado. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre, dice la Escritura. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto era una práctica de la iglesia apostólica. Y esa es la práctica también que se hace. No es que ese vino que usted va a tomar es la sangre, no, eso representa la sangre. No es que ese pedazo de pan que usted va a comer es el cuerpo, pero ese pedazo de pan representa el cuerpo. Y esto se entiende en el mundo espiritual como algo poderoso. Porque usted y yo somos salvos por el cuerpo que fue entregado en sacrificio nuestro. Cristo murió y venció la muerte para que nosotros no muramos. Porque en Cristo ya no morimos, más bien en Cristo vamos a dormir en su gracia. Él se llevó toda maldición, Él se llevó toda desgracia y toda muerte en la cruz. Él venció la muerte en la cruz. Pablo dice, sorbides la muerte en victoria. ¿Por dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro en tu victoria que no pudiste sostener al Rey de la Gloria? Porque no hubo cruz, no hubo cueva o sepultura que pudiera retener a Cristo. Cristo se levanta de entre los muertos y vence la muerte para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y también tengamos vida eterna. Cuando usted y yo celebramos la cena o la Santa Cena del Señor, estamos recordando el pacto. Y cuando usted recuerda el pacto, se activa la sangre. Porque el pacto activa la sangre. Cuando usted y yo, aleluya, hacemos la Santa Cena, entonces se activa en el mundo espiritual la sangre de Cristo que nos ha limpiado, sí, nos ha justificado, pero nos ha cubierto también y nos ha librado de toda maldad. Y si esa sangre de ese animal, de ese cordero que Dios le mandó a comer a Moisés y que se lo coma con el pueblo, un cordero asado, si la sangre de ese animal, cuando pasaba el ángel de la muerte y vio esa sangre y no entró, si esa sangre que era tipo de la sangre de Cristo, como ese cordero era tipo de Cristo, tenía el poder para ahuyentar la muerte, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Así que, mis amados, la sangre de Cristo tiene el poder. Celebra la Santa Cena con tu familia. Aleluya. Ahí en la mesa de tu hogar, hazlo con tus hijos. Agradece a Dios y da gracias por el pacto. También haz una adoración. Búscate canciones que vayan de acuerdo a la sangre de Cristo. Porque hay poder de la sangre. La sangre nos ha limpiado, nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha justificado. Porque todo se hace por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos vencido a través de la sangre, dice la palabra en Apocalipsis. A través de la sangre de Cristo hay cobertura. No podemos estar con miedo a la muerte, a la desgracia. Porque hay una sangre mayor que la sangre de Cristo. Y todo aquel que de pronto todavía no conozca al Señor, y todo aquel que está con miedo, con temor, o está apartado, vuélvase a renovar el pacto. Porque los pactos con Cristo son inquebrantables. El pacto que el Señor ha hecho con sus hijos son inquebrantables. Así la gente se aparte. El pacto está ahí. Por el pacto será juzgado. No se puede romper este pacto porque no puede haber otro sacrificio, porque el pacto que estableció Moisés a través de un cordero, a través del sacrificio que cada año el sumo sacerdote entraba cada año con un cordero para velar por los pecados del pueblo, y esa sangre no quitaba el pecado, esa sangre cubría el pecado. Pero en San Juan capítulo 1 verso 29, cuando el profeta Juan ve a Cristo que va a ser bautizado en las aguas, el profeta Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los toros, de los machos cabríos del antiguo pacto no podían quitar el pecado, solo cubría, solo tapaba. Pero la sangre de Cristo, en cambio, nos limpia totalmente. Alabado sea el Señor, porque hay poder en la sangre. Los demonios saben esto, que cuando usted se cubre, por eso es importante que usted celebre la Santa Cena.
porque la Santa Cena no la establece un hombre, la establece Cristo. Lo practicaron los apóstoles. Y si los apóstoles los practicaron con la iglesia que le llaman la primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, entonces ahora nosotros debemos hacerla. No importa si no estamos congregados en un lugar. Si usted está en su casa, yo le aconsejo que con su familia usted celebre la Santa Cena, se siente en su mesa, ore con su familia, dele gracias a Dios por el pacto, por el sacrificio, porque cuando usted celebra la Santa Cena, usted está activando el pacto o renovando el pacto, porque Jesús dijo que lo hacemos en memoria de Él. ¿Memoria de qué? Memoria de lo que Él hizo por mí. Recuerdo el sacrificio. Recuerdo que por medio de ese sacrificio yo he recibido salvación. Entonces hay que agradecer a Dios y renovar, porque cuando usted hace la Santa Cena, entonces el pacto se vuelve a renovar y se activa la sangre. Porque el pacto activa la sangre. Y cuando la sangre se activa, la desgracia, el mal, la muerte, la destrucción, la ruina no te puede tocar, y ninguno de tus hijos morirá, y ninguna de tu familia morirá, porque a ti y a mí nos cubre una sangre mayor, que es la sangre de Cristo. Celebra en tu casa la Santa Cena. Hazlo con tu familia. Aleluya. Algunos dirán, pero pastor, eso lo debe hacer el pastor. Usted lo puede hacer en su casa, porque usted es la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre. Si no fuera por la sangre, usted y yo no tuviéramos salvación. Si no fuera por la sangre, aleluya, que Cristo derramó en la cruz, nadie fuera libre de condenación. Pero a través de esa sangre, porque el sacrificio de Cristo es mayor, superior al sacrificio de los animales del antiguo pacto. El sacrificio de Cristo es tan poderoso porque en ese se refleja el nuevo pacto. Y el nuevo pacto trae beneficios importantes para la iglesia. Por eso es importante, mis amados, hacer la Santa Cena en las casas, con su familia, para que usted, renueve el pacto y le recuerde a las tinieblas de la muerte que a usted lo cubre una sangre mayor. Crea esta palabra, a esta dirección que he recibido de parte de Dios para la iglesia del Señor, para aquellos que creen, aleluya, que saben que hay poder en la sangre de Cristo. Celébrelo de esta manera. Siéntese ahí en la mesa, en la sala con su familia. Tome un pan, coja vino o coja uva, como sea, y celebre con su familia. Primero ore. Lea lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, el verso 23 hasta el 26. Lea esa parte. Comparta un poco con su familia. Dígale que esto se hace en memoria del Señor, para recordar lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabía usted por qué era que cada año se celebraba la Pascua en el pueblo de Israel? ¿Sabía usted para qué era que tenían que celebrar? Tenían que celebrar la Pascua cada año, porque así ellos se recordaban de dónde Dios los había sacado. La Pascua se instituye como una fiesta de celebración para el pueblo judío, para que ellos puedan recordar lo que el Señor hizo cuando los sacó de Egipto, de esclavitud. Usted y yo sabemos que Egipto representa el mundo, el sistema. Faraón representa al diablo, que quiere tener atada al pueblo, que quiere esclavizado al pueblo. Eso usted y yo lo sabemos, alabado sea el Señor. Pero cada año se celebraba. ¿Para qué era que se celebraba? Para que ellos recordaran lo que el Señor había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. Por eso es que nosotros hacemos la Santa Cena, porque el Señor dijo, en memoria de Él. ¿Memoria de Él? ¿De qué? De lo que Él hizo. De lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Del precio que Él pagó por nosotros. De la culpa, la maldición. La Biblia dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para que yo fuera bendición. Y cuando usted y yo celebramos la Santa Cena, renovamos
activamos el pacto. Y cuando se activa el pacto, se activa la sangre de Jesús. ¡Qué poderosa palabra! Así que yo exhorto a la iglesia a comenzar, aleluya, a cenar en sus casas. El mal no tocará, el diablo no tocará. Ese espíritu invisible que está matando, es invisible porque se mete en alguien y no se sabe hasta después de unos días y se manifiesta esa enfermedad. Es como algo invisible, es como un espíritu de muerte que ha tocado al mundo entero, a las naciones enteras, aleluya, trayendo muerte y desgracia. Pero hay algo que lo frena, hay algo que lo para, aleluya, y es la sangre poderosa de Cristo. Porque la muerte no te puede tocar, porque hubo uno que murió por ti en la cruz del Calvario. Y si Cristo murió por nosotros, aleluya, no hay muerte. Tú no te vas a morir cuando el diablo diga. Tú no te vas a morir cuando una epidemia diga. Tú no te vas a morir porque el mundo están pasando desgracias. No, tú no te vas a morir cuando el mundo diga, cuando el sistema diga, cuando una plaga diga. Usted y yo nos vamos cuando Dios diga. Y si todavía como iglesia tenemos que hacer mucho en la tierra, entonces no va a morir. Y no tenga miedo, porque una iglesia no puede caminar con miedo. Una iglesia que conoce al Salvador, una iglesia que sabe en quién ha creído, una iglesia que se atreve a mantenerse en la fe, aleluya, y cree, alabado sea el Señor, que Él tiene un Señor que es todopoderoso. El Cristo a quien servimos, el Cristo a quien adoramos, el Cristo a quien nosotros nos debemos honra, gratitud, adoración. Es el Cristo que tiene el control y el poder. Así que no tengas miedo, aleluya. Rompe con ese espíritu de miedo. Así tengas que salir a comprar. Cuídate, sí. Haz lo que dicen, sí. Pero no camines con miedo, porque en ti hay una sangre que te cubre. Y cuando salgas a comprar, cuando salgas a hacer algo a la calle, cuando tengas la necesidad de salir, ora al Señor y cúbrete con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo te va a librar a ti y a mí de toda maldición. Ya nos ha librado el Señor. Nosotros somos libres. Por eso debemos creer a esto. Somos libres, pero hacemos la Santa Cena para activar el pacto, renovarlo y activar la sangre. Activemos la sangre en nuestras casas. Que la sangre de Cristo cubra tu familia. Voy a orar ahora por ti. Que la sangre de Jesús cubra tu casa. Que la sangre de Jesús cubra a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Yo reprendo ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor que viene a traer miedo y temor al pueblo de Dios. Yo reprendo ese espíritu de miedo y de temor. Echo fuera ese espíritu inmundo. Y declaro en el nombre de Cristo, como dijo Pablo a su hijo Timoteo, en 1 Timoteo 1:7, donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces Dios nos ha dado un espíritu de poder. Alabado sea Cristo. No camine con miedo. Aunque las noticias digan una cosa, usted créale a la palabra. Crea la dirección de la palabra. Reciba este mensaje que estoy dando. Y haga Santa Cena en su casa para recordar el pacto. Lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Porque lo que Él hizo por nosotros no tiene precio. Pero cuando nosotros nos recordamos de lo que Él hizo, entonces Él se alegra y se activa. Porque el pacto, mis amados, activa la sangre. Alabado sea Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Así que yo cubro a tu descendencia, a tu familia. Alabado sea Cristo, a tu parentela, a tu sector. Y declaramos que la sangre de Cristo la rociamos también sobre esta ciudad, sobre esta nación. Nos levantamos en autoridad para proclamar que la sangre de Cristo tiene poder para libertar a una nación. Oramos para que Dios toque los corazones de la gente y se quebranten y vengan a los pies de Cristo en estos momentos. Aleluya. Porque creemos, alabado sea el Señor, que hay poder en la sangre de Cristo que nos ha limpiado, nos ha librado y que ninguna plaga toca
aquellos que están bajo pacto. Y usted y yo estamos bajo pacto. Y ese pacto fue sellado. No con la sangre de toros ni de machos cabríos. Ese pacto fue sellado con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hacer Santa Cena en nuestras casas, con nuestras familias. Yo le aconsejo que lo haga. Si usted puede hacer, hágalo mañana o hágalo pasado. Yo voy a hacerlo, Dios mediante, este fin de semana. Pero hay que hacerlo. Y caminemos en fe. Y afirmémonos en la palabra. Y caminemos por la palabra. Recuerda que ninguna plaga tocará tu morada. Te bendigo con esa palabra. Mejores días vienen para la iglesia. Decile al justo que le irá bien. Aleluya. Y tú eres justo por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo te justifica. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Recuérdale ese espíritu de muerte. Recuérdale las tinieblas, que en ti hay una sangre mayor que se llama la sangre de Cristo. Bendecido seas. Dios te bendiga. Adelante.